Curso DEV 003, Facilitadores Educativos para la Prevención de Drogas y otros riesgos sociales en el ámbito educativo. Unidad 4, Prevención Educativa. Competencia del curso. Diseña y ejecuta una actividad para la prevención del consumo de drogas y otros riesgos sociales dentro del contexto educativo de manera ética. Logro de aprendizaje de la unidad. Al finalizar la unidad, el participante evalúa una situación-problema vinculada a su contexto educativo para proponer una acción preventiva con sentido ético. Veamos el dilema de Mario. Mario es un adolescente de 14 años. Acaba de salir de su casa muy enojado porque ha discutido con su hermano mayor de 20 años. Mario está cansado de los abusos de él. Desde pequeño, por ser el mayor, le quitaba sus juguetes o su comida. Ahora que está grande, las cosas no han cambiado mucho. Su hermano le sigue quitando sus cosas e incluso a veces también le pega. Mario siente que no tiene la fuerza suficiente para frenarlo. No quiere contarle a sus padres, pues no los quiere preocupar. Además, no están mucho tiempo en casa. En la escuela tampoco le va muy bien. Ha reprobado 2 exámenes, no tiene mucho interés en los cursos, en clase se aburre. Él prefiere jugar y divertirse con sus amigos. El tutor ha enviado una situación a sus padres, pues le preocupa su bajo rendimiento. Mario piensa que en definitiva no ha sido una buena semana. Mientras camina por el parque se encuentra con Pedro, su joven vecino, quien está conversando con otros jóvenes que no son de otra zona. Se saludan y Pedro lo invita a integrarse al grupo. Mario se percata que están fumando, pero no se siente intimidado por tal situación, así que continúa en el grupo, a pesar de que no fuma. Pasado un rato, Pedro le ofrece un paquete y le dice, ¿quieres? Mario se da cuenta que es marihuana y que le están fumando en el grupo. Mario no sabe qué hacer. Ha escuchado que las drogas son dañinas, pero ve a los chicos felices y riéndose y piensa, creo que es lo que necesito para olvidarme de mis problemas. Y luego piensa, ¿qué hago? ¿La acepto o no? Sobre esta historia, dedícate unos momentos para reflexionar acerca de las siguientes preguntas. ¿Mario es un adolescente vulnerable al consumo de drogas? ¿De qué dependerá que consuma marihuana o no la consuma? ¿Cómo se le podría ayudar a protegerlo del consumo de drogas? ¿Qué se puede hacer desde la escuela? Bien, a continuación, lo que vamos a trabajar en esta unidad son la educación, los nuevos retos en la educación, enfoque transversales para el desarrollo del perfil de egreso, factores de riesgo y de protección para el consumo de drogas, papel del sector de la educación en la prevención del consumo de drogas, principios rectores para una educación en la prevención del consumo de drogas. Empezamos por el siguiente punto. ¿Qué entendemos por educación? De acuerdo al currículo nacional emitido por el Minedu, educar es acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras propias internas, cognitivas y socioemocionales para que logre el máximo de su potencialidad. También podemos entender que educar es la principal vía de inclusión de las personas en la sociedad como ciudadanos que cumplen con sus deberes y ejercen derechos con plenitud, con pleno respeto a la diversidad de identidades socioculturales y ambientales. Así entonces podemos entender que la educación se desarrolla en el ámbito social, adquiriendo nuevas funciones impuestas por los variados cambios sociales, económicos y políticos. La acción educativa, entonces, es el proceso de socialización por el cual se aprenden las normas, los valores, los comportamientos del grupo al cual el estudiante debe integrarse. De la misma manera,
podemos decir que esta acción educativa lleva al proceso de adquisición de competencias sociales, por ejemplo, la toma de decisiones, la comunicación asertiva y el manejo de sus emociones. Entonces, la educación no se centra únicamente en la instrucción, pues implica considerar otras áreas, como la estructura cognitiva, la estructura afectiva, las conductas y relaciones y la responsabilidad. ¿Existen nuevos retos en la educación? Reflexionemos un poquito. Hasta hace 40 años aproximadamente, educar podía concebirse como la adquisición de algunos conocimientos básicos en los campos de las humanidades, como es la lectura y la escritura, y en el de las ciencias y los elementos esenciales de las matemáticas y su formación cívica. Conocer estos puntos era más que suficiente para decir que una persona estaba educada. En nuestros días, sin embargo, la tarea de educar enfrenta nuevos desafíos. La lectura y la escritura siguen siendo importantes, pero son otros los criterios para determinar que una persona es alfabeto funcional. Lo mismo para las matemáticas. Ahora no solo basta con saber las 4 operaciones básicas como ocurría en el pasado. En ese sentido, también es necesaria una educación diferente para esta nueva ciudadanía, quienes tienen una importante ampliación de derechos con criterios de inclusión, justicia y equidad en una sociedad tan diversa como la nuestra. Asimismo, se plantea la búsqueda de la propia felicidad y la realización personal, pero que precisa ser contextualizada en los límites que plantea el respeto a los principios y valores del modelo democrático de la sociedad. En ese sentido, educar, como bien lo hemos mencionado en las diapositivas anteriores, es mucho más que instruir. Implica preparar al estudiante, al niño, la niña, el adolescente, la adolescente, a que pueda enfrentarse a la vida, a que pueda enfrentarse a situaciones cada vez más complejas. Es así que el Currículo Nacional elabora o propone el perfil de egreso del estudiante, ¿no? Estas son el perfil que debe tener un estudiante al terminar su educación básica, ¿no? Por ejemplo, tenemos dentro de este perfil que el estudiante reconoce como personas valiosas y se identifica con su cultura y en diversos contextos. Asimismo, el estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y responsabilidades y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. Otra característica del perfil es que el estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas cotidianas o deportivas. En ese sentido, el estudiante aprecia las manifestaciones artísticos-culturales para comprender el aporte del arte y la cultura y la sociedad y crea proyectos artísticos utilizando los diferentes lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y en inglés como lengua extranjera, de manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos. El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial, utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidado de la naturaleza. El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aporta a su contexto. El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera ética que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico y ambiental del entorno. El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación para interactuar con la información, gestionar su comunicación y su aprendizaje.
El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados. Y asimismo, el estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas y en las sociedades. En este sentido, todas las acciones educativas lo que van a buscar es el desarrollo de un joven, un estudiante, ¿no? En el cual se integren no solamente los conocimientos, sino que estos conocimientos artísticos, matemáticos, de lenguaje, de comunicación, personales de su propia identidad, los puede integrar en su sí mismo de tal manera que lo ayuden a enfrentar diversas situaciones que naturalmente enfrenta, ¿no? Ante diversos problemas que se puedan presentar. En ese sentido, el currículo nacional aplica los enfoques transversales para el desarrollo del perfil de ingreso. Es decir, cómo es que este perfil de ingreso se va a hacer evidente, ¿no? Cómo es que se va a trabajar aparte de las clases y la dinámica de aula que existe, sino también existen ciertos ejes transversales que es importante tenerlos en cuenta y sobre los que también versa el tema que nos trae a la sesión, que es el tema de la prevención. Entonces veamos cada uno de estos enfoques para analizarlos. El primero de ellos es el enfoque de derechos. Este señala que implica reconocer a los estudiantes como sujetos de derecho y no como objetos de cuidado, es decir, con capacidad de defenderse y exigir sus derechos legalmente reconocidos. Este enfoque de derechos es muy importante porque deja de lado al estudiante pasivo, inactivo, victimizado, ¿no? Y lo coloca en un rol mucho más activo, mucho más resiliente, mucho más dueño de sí mismo también, ¿no? Dentro de las capacidades que tenga, y en ese sentido lo empodera al estudiante en el logro de sus propios objetivos. El segundo enfoque es el enfoque inclusivo de atención a la diversidad. Este enfoque nos señala que todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de igual calidad, independientemente de sus diferentes culturas, sociales, étnicas, religiosas, de género, etc., o de condición de discapacidad o estilos de aprendizaje. En este sentido, todos los ciudadanos, todas las personas, las niñas, los niños y los adolescentes, sin importar su condición, tienen derecho a una educación de calidad, lo que les va a dar más adelante en su vida de adultos una mayor posibilidad de oportunidades en su desarrollo personal. ¿Bien? El siguiente enfoque es el enfoque intercultural. Es el proceso dinámico y permanente de interacción e intercambio entre personas de diferentes culturas, orientado a una convivencia basado en el acuerdo y complementariedad, así como el respeto por la propia identidad y a las diferencias. Supone valores como respeto a la identidad cultural, la justicia, el diálogo y la intercultural. Este enfoque es muy interesante porque siendo que nuestro país es un país donde existen diferentes culturas, diferentes costumbres, es importante la vivencia en este reconocimiento del otro como un igual, ¿no? O un complementario y no necesariamente como un enemigo, ¿no? Es importante abrir ese panorama para poder entender que todos somos y sumamos más. El siguiente enfoque es el enfoque de igualdad de género. Este enfoque supone que todas las personas tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. Se refiere a la igualdad de valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. Supone los valores de igualdad, dignidad, justicia y empatía. Este enfoque hace énfasis en que todas las personas, por el hecho de ser personas, tienen derecho al mismo potencial y que se le brinden las mismas oportunidades para aprender y para desarrollarse plenamente. Siguiente es el enfoque ambiental. El enfoque ambiental
Es un enfoque que señala que los procesos educativos se orientan hacia la formación de personas con conciencia crítica a la problemática ambiental y la condición de cambio climático a nivel global y local. Es decir, pone énfasis en este análisis de la problemática tan aguda, tan álgida que estamos viviendo actualmente sobre el cuidado del medio ambiente y pone énfasis en emplear medidas y en ejecutar cambios, no solamente toma de conciencia, sino ejecutar acciones que permitan un cambio a nivel global. Enfoque de orientación al bien común. Este enfoque lo que busca es que la comunidad es una asociación solidaria de personas cuyo bien son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las cuales y por medio de las cuales las personas consiguen su bienestar. Supone los valores de equidad, justicia, solidaridad, empatía y responsabilidad. Este enfoque hace hincapié en que tanto la persona repercute en los cambios en el medio o en la comunidad a la cual pertenece, así como también la comunidad influye en los cambios de la persona, ¿no? Es decir, existe una relación recíproca entre ambas. También tenemos el enfoque de búsqueda de la excelencia. Este enfoque nos indica que comprender el desarrollo de la capacidad para el cambio y la adaptación que garantizan el éxito personal y social, es decir, la aceptación del cambio orientado a la mejora de la persona, desde las habilidades sociales o de la comunicación eficaz hasta la interiorización de estrategias que han facilitado el éxito a otras personas. Este enfoque lo que busca es generar conciencia en los estudiantes en que ejecuten aquellas acciones que les permitan desarrollar cambios de mejora personal, ¿no? En los diferentes campos, ¿no? Las habilidades sociales, habilidades comunicativas, habilidades de aprendizaje, etcétera, etcétera, pero sobre todo que interioricen las estrategias que han facilitado el éxito en ellos para que así las puedan identificar y desarrollar, y no solamente en ellos, sino también en otras personas, ya que a través del aprendizaje vicario, que es el aprendizaje por observación, podemos lograr también que las personas interioricen ciertas estrategias de mejora personal. Muy bien. Tomando en cuenta este perfil de egreso, estos factores asociados al desarrollo del perfil de egreso, estos factores transversales, también existen factores de riesgo y de protección para la prevención del consumo de drogas. Tomando en cuenta los lineamientos de la UNESCO en el 2018, ella nos señala que siempre van a existir, como vemos en el gráfico, factores de riesgo y factores de protección, ¿no? Estos están allí. Lo que podemos hacer es minimizar los factores de riesgo y, por el contrario, generar un mayor desarrollo o fomentar estos factores de protección para asegurar que el individuo tome, ¿no? o tenga mayores herramientas que le permitan dar una respuesta más óptima cuando se enfrente a la prevención en el consumo de drogas o la prevención de otros riesgos sociales también, ¿no? Entonces, estos factores de protección y de riesgo van a estar en todos los núcleos o en todas las áreas en las cuales se desarrollan las personas, ¿no? Están dentro del mismo individuo, factores de riesgo personales y factores de protección. Están dentro de la misma familia también. La escuela también con sus prácticas puede propiciar factores de protección, como también puede aumentar los factores de riesgo. La misma comunidad en la cual está inmersa la escuela, está inmersa la familia y también está inmerso el individuo. Y por último, y mucho más grande, en un macrosistema social, está el contexto social, ¿no? Que es el momento, el lugar en el cual se vive, ¿no? Que también tiene sus propios factores de protección y también genera sus propios factores de riesgo. Veamos un poquito más detenido estos factores de protección y estos factores de riesgo que los obtenemos ahí. Por ejemplo, en el individuo tenemos factores de riesgo como algunos factores genéticos, problemas de atención, problemas de salud mental,
trastornos de conducta o de comportamiento, problemas de conducta, problemas de salud, em, como la búsqueda de sensaciones, ¿no? La ansiedad también es otro problema de otro factor de riesgo. Actitudes favorables ante el consumo de sustancias, es decir, no hay un cuestionamiento, sino el individuo piensa que es algo bueno. Y hay una percepción de que el consumo de sustancias es normal, ¿no? Hay algunos jóvenes que dicen, pero bueno, es parte de la edad, los jóvenes tienen que consumir. Y este pensamiento, este tipo de creencia es un factor de riesgo, ¿no? Por otro lado, en el individuo también tenemos factores de protección, como las conductas altruistas, la capacidad de lectura y la capacidad de un razonamiento numérico adecuado a la edad, lo cual indica un desarrollo de capacidades cognitivas, las competencias sociales y emocionales, por ejemplo, el control de impulsos, la identidad bien formada y también el temperamento que no sea un temperamento desbordante, ¿no? Sino por el contrario, un temperamento prudente, calmado. Por otro lado, la familia también constituye factores de riesgo, ¿no? El consumo de tabaco durante el embarazo, actitudes parentales favorables ante el consumo de sustancias, conflictos del padre-madre con el adolescente, consumo de sustancias por parte de padres o hermanos, problemas de salud mental en padres o hermanos, maltrato o negligencia parental, autoridad familiar deficiente, pobreza material y situación inestable en el hogar. Por el contrario, los factores de protección tenemos el apego a la familia, la comunicación parental equilibrada con reglas y supervisión adecuada, una armonía parental, una crianza amorosa y sensible y comprensiva, es decir, un apego y lazo fuerte, y una actividad espiritual desarrollada. En la comunidad tenemos factores de riesgo como la falta de contacto positivo con adultos, la disponibilidad de sustancias, es decir, que en las sustancias se venda, existan varios lugares, ¿no?, de distribución, y las normas sociales permisivas y aceptadas del consumo de las sustancias, ¿no? Es decir, que no se diga nada, que la policía no actúe, que los vecinos tampoco se alarmen frente a esto. Los factores de protección serían personas adultas preocupadas fuera de la familia y la participación en asuntos comunitarios. La escuela tiene en los factores de riesgo, ¿no?, sin acceso a la educación, alfabetismo y fracaso escolar, ser acosador o acosado, fracaso escolar temprano, falta de compromiso con la escuela, rendimiento académico deficiente y compañeros que consumen sustancias. Mientras que los factores de protección en la escuela sería acceso y permanencia en la escuela, conclusión de la educación secundaria, es decir, que termine la secundaria, expectativa de tener buenos resultados en la escuela, políticas que impiden la expulsión de los estudiantes, es decir, políticas de recuperación de estudiantes, y promoción de vínculos entre profesores, padres y estudiantes. En el contexto social, los factores de riesgo están referidos a las tácticas intensivas, específicas y manipuladoras de la industria en la comercialización de tabaco, alcohol, a personas menores de edad y adolescentes, ¿no? Es decir, que se venda inescrupulosamente a menores de edad, ¿no? Acceso fácil a sustancias y vivir en una zona conflictiva con personas desplazadas en situación de agitación política o de catástrofes naturales. Los factores de protección son leyes que prohíben o limitan la publicidad pública de consumo de alcohol y de tabaco, leyes que prohíben a las personas menores de edad consumir alcohol y tabaco y modelos adultos positivos. Tenemos como fuente los factores de riesgo de protección a la UNESCO, que los ha propuesto en el año 2018. ¿Cuál es el papel entonces del sector de la educación en la prevención del consumo de drogas? Cada uno de estos agentes tiene diversos papeles que inciden directamente en los estudiantes, ¿no? Entonces es la escuela, el sector de la educación y el contexto social. En la escuela lo que busca es generar un liderazgo escolar, políticas escolares asequibles, ideales y
certeras para las necesidades que se requieren, una infraestructura escolar adecuada a las condiciones, al ambiente y a las necesidades de los estudiantes, una implementación del plan de estudios debidamente articulada, actividades extracurriculares, formación y apoyo del profesorado, formación del otro personal educativo, la salud escolar y la supervisión. Esto lo vamos a ver más adelantito. Y bueno, en el sector de la educación existen políticas y directrices educativas, ¿no? Planes de estudios nacionales, subnacionales, formación y recursos de profesores y sistema de recopilación para la supervisión y evaluación, ¿no? Y en el contexto social está un liderazgo político, es decir, políticos serios, políticos comprometidos con un discurso y ejecución real en la lucha contra la corrupción, contra las drogas, políticas y leyes nacionales que incidan en el consumo de sustancias, cumplimiento de la ley, los servicios jurídicos que estén bien instalados, con suficientes personas que puedan manejar este tipo de procesos, medios de comunicación alineados con estas políticas, las comunidades locales enteradas de las políticas y de los sistemas correctivos, padres y madres involucrados en este tratamiento, ONGs que también trabajen con estas problemáticas, servicios de salud, las políticas de protección, servicios de protección y marco de políticas internacionales. Todo debe estar de una manera coherentemente encajado. Bien, entonces, de acuerdo a lo que hemos señalado y de acuerdo a lo que la UNESCO nos propone, nos dice que el sector de la educación en la prevención del consumo de drogas tiene 6 papeles, ¿no? Seis tareas que debe realizar, ¿no? Vamos a describir cada una de ellas de manera sucinta. Les recomiendo al final de la presentación, les he dejado en las referencias, les he dejado los links donde ustedes pueden bajar esta información, también la pueden obtener del sílabo. Bien, empezamos. Primer, marcos de políticas en el sector de la educación. Las políticas de nivel nacional, en este sentido, ¿no?, lo que buscan es que la educación, ¿no?, tenga a nivel nacional unas políticas de intervención a nivel de sustancias, ¿no? Y además que estas estén alineadas y que exista una conversación con aquellos marcos internacionales que guíen una respuesta en el sector de la educación. Es decir, que las políticas en torno al consumo, al tratamiento y a la prevención de drogas deben estar alineadas a nivel nacional, atendiendo a las necesidades de la comunidad del país en el que se encuentra y a su vez atender las necesidades o responder a ciertos objetivos a nivel internacional. Planes de estudio nacionales y subnacionales. Un plan de estudio se define a los contenidos que los estudiantes deben aprender, que corresponde al qué, y los fundamentos educativos, el por qué, el orden de los contenidos en relación con la cantidad de tiempo disponible para las experiencias de aprendizaje, es decir, el cuándo, las características de las instituciones educativas, el dónde, los métodos y recursos para aprender, el cómo, así como también los perfiles del profesorado que responde a la pregunta ¿quiénes? En ese sentido, un plan de estudio que responda a todas estas preguntas y todos esos agentes y esté estructurado debidamente y atendiendo a las necesidades de la comunidad a la cual representa, puede generarse en un muy buen factor de protección frente al consumo de drogas y ofrecerse como una muy buena alternativa que promueva la prevención del consumo de drogas y empodere a los estudiantes para poder desarrollar recursos que los ayuden a prevenir. Formación y apoyo para educadores y otro personal.
la capacitación de los docentes es primordial, es muy importante e implica una formación de docentes en diversos niveles. Una formación inicial que implica básicamente una formación en salud y bienestar de los estudiantes, tomando en cuenta la prevención y el reconocimiento de conductas de riesgo, ¿no? Se le llama una formación inicial porque es la primera base, el primer escalón que todos los profesionales de educación deben tener, ¿no? Luego tenemos en el segundo nivel el apoyo y la formación continua, en la cual se profundicen cada vez más en estas conductas de riesgo, pero en la intervención, ya sea dentro del aula o la derivación a diversos centros, si fuera el caso que se requiere una atención más personalizada. La UNESCO también nos menciona que los portales virtuales de conocimiento ofrecen diversas herramientas que están validadas en otros países y en otros ámbitos y que resultan herramientas muy importantes y necesarias que los mismos docentes y otros personal que también labora en una institución educativa puede aplicar. Si deseas conocer más acerca de ellos, te invito a que revises la lectura y allí podrás encontrar algunas direcciones de estos portales que te puedan servir en tu labor educativa. Bien, continuamos. Respuestas con base científica en instituciones educativas. Esto hace referencia a los dos tipos de prevención que debe ejercerse en una institución educativa. Hablamos primero de la prevención universal, que pretende justamente prevenir el consumo de drogas en toda la población escolar. Lo hace de manera general y no focalizada. Y el otro tipo de prevención, que es la prevención de tipo selectiva o indicada, ¿no? Que está destinada para individuos o grupos que corren mayor riesgo. Esto implica que los docentes tengan la capacidad para poder identificar a los individuos o también a los grupos de riesgo. ¿Cómo se aterrizan estas, cómo se aterrizan estas respuestas, ¿no? Entonces, dentro del plan de trabajo, dentro de las acciones que la escuela y los docentes deben realizar, están los programas de pares que vienen a ser empoderar a aquellos estudiantes, ¿no? Que tengan recursos para poder guiar a otros estudiantes en el empoderamiento de sus propias fortalezas personales o también de desarrollos cognitivos, ¿no? También tenemos la instauración de programas extracurriculares que corresponde a salidas en familia, salidas a la comunidad, paseos, excursiones, en el cual se vivencia una integración de la comunidad educativa con la escuela y con los individuos que pertenecen a la escuela, ¿no? Las sesiones de tutoría también deben contemplar, ¿no? Tanto acciones para la prevención a nivel universal como también acciones en la prevención selectiva, sobre todo en la identificación de individuos. Ojo, no quiero decir con esto de que la prevención para el consumo de drogas solamente se debe realizar en la hora de tutoría, ¿no? O sea, con una sesión de tutoría y vamos a pensar de que esto ya terminó, ya pasó. En realidad no es así. Las sesiones de tutoría complementan el trabajo que se ejerce de manera conjunta en toda la comunidad educativa. Los programas deportivos y recreativos también aportan muchísimo en cuanto a la prevención del consumo de drogas y además involucrar a los padres de familia, a la familia y a los padres de familia en estas actividades resulta bastante importante. Bien, los servicios de salud escolar, ¿no? Son aquellos servicios de salud prestados a estudiantes por parte de profesionales de la salud o de ámbitos relacionados. Esto implica que la institución educativa establezca una red de apoyo mutuo, ¿no? Entre los diferentes centros de atención de salud
y la institución educativa para el monitoreo y asistencia de sus estudiantes. Y por último, pero no menos importante, está la gestión, coordinación y evaluación, ¿no? Que implica una serie de respuestas que involucran a la escuela en sí misma como a la escuela en relación con las demás instituciones de la comunidad. Es decir, implica el monitoreo y evaluación, autoevaluación del impacto de las intervenciones, ¿no?, dentro de la escuela y cómo éstas también contribuyen a cambiar o cómo es que éstas impactan en la comunidad. Es primordial realizarla y es parte de toda gestión que se debe realizar a nivel educativo. Las Naciones Unidas, por otro lado, ¿no?, nos menciona que existen ciertos principios rectores de la educación para la prevención del uso de drogas. Vamos a mencionarlos, son 10 principios, vamos a mencionarlos, a ver, empezamos. Principio número 1. Para el éxito de la educación de base escolar para la prevención del uso indebido de drogas, es esencial que se haga hincapié en los resultados de la enseñanza, en los factores ambientales y en las asociaciones de la colaboración. Esto quiere decir que las escuelas, ¿no?, tienden a modificar directamente el comportamiento en materia del consumo de drogas, corren el riesgo de no poder conseguirlo porque dicho objetivo no está bajo su control. Hay que reconocer que las escuelas influyen en el comportamiento, pero no lo determinan, mediante el desarrollo de los conocimientos y actitudes de los estudiantes y el cultivo de los valores. A su vez, esto requiere que se dedique tiempo suficiente a conseguir resultados docentes claramente indicados y acciones o asociaciones de colaboración con la familia y la comunidad que lleven a cabo en una atmósfera que produzca el crecimiento personal y académico, ¿no? Es decir, es un trabajo que se hace hincapié, no solamente en la escuela, sino que ésta debe estar involucrada con los otros actores, ¿no?, de la enseñanza y de la convivencia educativa. Principio 2. Los resultados docentes relacionados con las drogas deben tratarse en el marco del programa de estudios en materia de salud u otras esferas docentes que puedan brindar orden, progresión, continuidad y vínculos con otras cuestiones de salud que repercuten en la vida de los estudiantes. Volvemos a decir que los programas aislados no funcionan, ¿no? Estos programas deben estar inmersos en la necesidad de la comunidad, las necesidades de la escuela, ¿no?, y que además tomen en cuenta los vínculos y la continuidad con otros agentes escolares. Principio 3. El entorno escolar debe prestarse a conseguir resultados docentes y establecer asociaciones productivas. Esto se refiere a que los estudiantes responden positivamente a un entorno escolar con inclusión de la cultura, el entorno, el espíritu, el sentimiento de comunidad, los objetivos y un sentimiento de orden en el que se estiman, se les trata equitativamente. Los estudiantes salen ganando cuando la escuela tiene razón de ser, cuando las escuelas dejan sentado qué deben hacer y conocer los estudiantes y de qué forma estos resultados han de ser conseguidos y medidos. El cuarto principio, el principio 4, conviene establecer asociaciones de colaboración para la adopción de decisiones. Los estudiantes, el personal escolar, los parientes, los que intervienen en las funciones de prevención, los órganos que intervienen en la remisión y la comunidad en general deben colaborar en la adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las drogas, incluida la gestión de incidentes relacionados con drogas. Un enfoque colaborativo respecto del desarrollo normativo refuerza los valores apetecidos y el debido comportamiento en la escuela, en el hogar y en el seno de la comunidad. Quinto principio. La enseñanza y el aprendizaje deben ser interactivos. Aquí estamos hablando de la importancia de una enseñanza interactiva, por ejemplo, debates, adopción de decisiones, capacitación en materia, ensayos,
juego de roles, etcétera, ¿no? Estimulan la participación activa de todos los estudiantes. Un clima positivo en las aulas se promueve desarrollando actividades en grupos más pequeños, lo que fomenta entonces la comunicación interpares y un máximo de participación. Sexto principio. Los programas educativos para la prevención del uso indebido de drogas deben ser globales y suscitar el interés. Es decir, que estos programas deben tener en cuenta los grados de consumo de drogas entre las personas en la sociedad, los factores de riesgo y de protección, el género, la etnia, la cultura, el idioma, el grado de desarrollo, el grado de capacidad, la religión y la orientación educativa. Principio 7. Capacitando a los profesores en la enseñanza para la prevención del uso indebido de drogas se mejora el impacto y la sostenibilidad de los programas de prevención del uso indebido de drogas, ofreciendo entonces a los profesores un desarrollo profesional que consiste en brindarles una orientación hacia la educación en materia de prevención del uso indebido de drogas que les permita utilizar diversas estrategias de enseñanza, recursos y técnicas de evaluación apropiadas para las necesidades de sus estudiantes, en vez de ofrecer capacitación únicamente en la utilización de un recurso o de un programa específico. Hace que los programas tengan mayor impacto y mayor sostenibilidad. Principio número 8. Los programas, las estrategias y los recursos deben concebirse de forma que apoyen al profesor, que ayuden a conseguir resultados docentes relacionados con las drogas y que contribuyan al mejoramiento a largo plazo del entorno y del espíritu escolar. Es decir, que estos programas y recursos docentes deben seleccionarse de forma que complementen la función del profesor en las aulas con recursos externos que realicen dicha función y no que la reemplacen. Esto es muy importante porque también se señala en el currículum nacional, ¿no?, que las actividades de prevención no deben ser aisladas, deben estar incorporadas dentro de las clases. No debe ser una actividad aislada ni que la reemplace, no debe estar incorporada dentro de las sesiones de clases. Principio número 9. Los programas de prevención del uso indebido de drogas y sus resultados deben ser evaluados periódicamente para que puedan probar su valor y para mejorar el contenido de los programas futuros. Esto es muy importante, ¿no? Todo lo que implica una intervención necesita o requiere una autoevaluación, una evaluación y una coevaluación para determinar el impacto y los procesos de mejora que todo programa, que todo plan tiene. Y bien, el último principio. Las normas y los procedimientos para la gestión de incidentes relacionados con drogas en las escuelas deben elaborarse con ánimo colaborativo y deben recibir amplia publicidad a fin de que puedan suscitar una reacción positiva. Hay algunas reacciones en el consumo de drogas que pueden marginar y estigmatizar a los estudiantes. La detección del consumo de drogas con fines exclusivamente punitivos no es una estrategia productiva a no ser que se hallen comprometidas la salud y la seguridad de la comunidad escolar y pueda separar a los estudiantes en situación de riesgo del único lugar en el que hay personas y actividades que puedan respaldar sus esfuerzos para cambiar su comportamiento. Es importante entonces la no estigmatización de los estudiantes que ya hayan consumido, ¿no? Si es que existe algún riesgo o peligro de su integridad, es necesario el internamiento. Caso contrario, una intervención es adecuada, pero no es muy apropiado separarlo de la comunidad porque posiblemente la escuela o la comunidad sea el único elemento de valor y que lo pueda rescatar finalmente. Bien. Si quieres conocer un poco más sobre los temas que hemos revisado hoy en esta diapositiva, te pido que revises las referencias bibliográficas, están allí los links, también los puedes encontrar en el sílabo para que puedas profundizar más en estas tareas.